Bueno, iniciamos con la lectura. La lectura es, bueno, nos toca precisamente selección y organización de contenidos. La lectura que vamos a revisar nosotros es precisamente de selección y organización de contenidos, pero no precisamente de nuestro país. Vamos a intentar transportarla a lo que debería de ser en nuestro país. No puede encontrar una lectura, las que vienen propuestas en, bueno, en el temario no se acercan a a lo que nosotros queríamos revisar, ¿no? Con esta parte de la selección y organización de contenidos. Um, Sin embargo, supongo que esta lectura que vamos a revisar um, nos va a acercar un poquito a cómo deberían de ser seleccionados, ¿no? Y organizados los contenidos que se van a dar en un espacio educativo, sobre todo en este ensayo que se está haciendo o en en estos lineamientos que se están dando, son precisamente de un país, ¿no? De un país y que deberían de tomarse en cuenta estos pasos a seguir precisamente para hacer la propuesta de los cambios curriculares. ¿No? De hecho, nos menciona la lectura que para que un cambio curricular o una selección eh, o un plan y programas cambie, no se hace de la noche a la mañana, sino que es todo un estudio riguroso y por lo general se lleva un año, ¿no? En un año se hace la propuesta y viene la revisión para ver si esa propuesta pues eso, es acorde a las necesidades del país, teniendo en cuenta que, mm, bueno, por desgracia, en nuestro país lo que se buscaba era precisamente satisfacer necesidades, necesidades políticas, no realmente educativas, o necesidades en este sentido um, de satisfacer lo que el país requería en este sentido técnico, ¿no? O al menos eso pasó en los años 80, en los 90, ¿no? Y actualmente con la última reforma que se realizó, que fue la del 2013, que ahí intentó satisfacer necesidades políticas, ¿no? En este sentido de que se buscaba precisamente esta privatización de la educación, ¿no? Donde no se tomaba en cuenta ni la cultura, ni la capacidad del profesor, sino más bien se atacaba precisamente a la misma, ¿no? Poniendo en primer plano pues al alumno, ¿no? Es decir, eh, si leemos la reforma o si leemos un pedazo de la misma, tal pareciera que sí se están preocupando por los alumnos en el sentido de que los alumnos necesitan eh, un, un conocimiento significativo y entonces ese conocimiento significativo es precisamente porque el profesor o la profesora, es decir, ese conocimiento significativo no lo llegan a alcanzar porque es que el profesor o la profesora no lo tienen, ¿no? Y en ese sentido se obliga a los profesores y a las profesoras no solamente saber de la materia, sino también saber de psicología, saber de biología, saber de ética, es decir, de un montón de ramas que no son parte del profesorado en sí. Es decir, a muchos de los profesores se les decía que eran incompetentes
porque muchos de los alumnos estaban desertando de las escuelas, sobre todo de escuelas de bachilleratos, ¿no? Que muchas de las señoritas estaban embarazando o que muchos muchachos no iban a la escuela y se iban a Estados Unidos o a México, a una ciudad a trabajar, y entonces era incompetencia del profesor, ¿no? Teniendo en cuenta que no había, como en Tlaxcala, ¿no? Una organización que cumpliera todos los requisitos de la institución educativa. Es decir, no había un orientador educativo, ¿no? Y tampoco había pedagogos, tampoco había, es más, lo que se tenía dentro de las instituciones eran precisamente licenciados o ingenieros, ¿no? Matemáticos, químicos, físicos, que nada tienen que ver con la educación. Es decir, podrían ser muy buenos en el campo de la educación, ¿no? Perdón, en el campo en el que hayan estudiado, pero que en el momento de aplicar esos conocimientos, lo aplicaban como ellos se los habían enseñado y no buscando estrategias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eran incompetentes. Aunque hay un poco de, digamos, de esta parte de no lógica, ¿no? Porque quizás en su área eran muy buenos. Lo que necesitaban estos compañeros o estas compañeras era precisamente una reafirmación de sus conocimientos, pero ahora enfocados a lo educativo, ¿no? Como unos cursos, una introducción a esta manera pedagógica de compartir o de bajar el conocimiento a algo más, eh, digamos, a algo más fácil de adquirir por los estudiantes. Y en ese sentido, la misma lectura lo comenta, no solamente nos pasa en nuestro país o nos pasó en nuestro país, como les he dicho, aún ahora no hemos logrado hacer una reforma realmente educativa. Hablábamos en otros contextos que es importante que integren algunas materias como la de alimentación saludable, como la de cívica y ética, que de por sí ya estaba, pero que la habían quitado, ¿no? Que es importante que se hayan integrado esas materias, ¿no? También es importante que sea más equitativo en este sentido del currículum, ¿no? En el sentido de que ahora se maneja dentro de los currículums, y ya lo veíamos en alguna clase pasada, se maneja dentro de los currículums, o al menos del currículum de primaria, lengua indígena, ¿no? Como mi primera lengua, como mi lengua natal, y el castellano como mi segunda lengua, ¿no? O, este, pues sí, ¿no? Porque a menos claro que nosotros hablemos castellano y de repente empecemos a hablar náhuatl o totonaco, entonces ya sería mi segunda lengua. Y eso me parece que es muy interesante, y obviamente tuvo que haber pues una, un estudio, o bueno, era más que obvio que desde mucho antes los compañeros de Oaxaca estaban exigiendo que se reconociera sus lenguas, esa diversidad de lenguas, o los compañeros, me parece que de Michoacán también estaban reconociendo. Y bueno, esta administración lo toma y lo entrega al secretario en turno de educación. De hecho, en su momento, cuando recién entró el presidente, a nosotros se nos mandó a llamar para que eh, el secretario de Educación, Moctezuma, de hecho fuimos hasta Puebla, eh, escuchara las propuestas que tenían precisamente los profesores y las profesoras que estaban en esa práctica, ¿no? Y en ese sentido se intentó construir algo.
no era lo que se necesitaba hacer, porque para como ya les comenté, para un cambio realmente del currículum, se necesita un buen tiempo para poder pues ver si llena estas necesidades del colectivo, ¿no? Es decir, estas necesidades en lo cultural, en lo social, en lo político, ¿no? Si administrativamente, en este sentido de la administración educativa, también es factible, ¿no? Si llena estos espacios vacíos de la cotidianidad o de la realidad en donde nosotros nos encontramos, teniendo en cuenta que no es lo mismo estar trabajando dentro de este contexto, un contexto citadino, a un contexto más, digamos, más de la sierra, ¿no? O no es lo mismo trabajar en Puebla, que tiene unas características específicas, ¿no? Que trabajar en el estado de Michoacán con otras características específicas, ¿no? Sobre todo si se habla en otro idioma, en otra lengua. Y en ese sentido, sí se necesita, creo yo, desde una investigación, pero desde estas personas que están en la SEP, investigar cómo realmente está pasando la educación dentro de nuestros espacios educativos y ver qué realmente le hace falta a nuestros espacios educativos, ¿no? Es decir, yo no sé cómo fue en el caso de ustedes, pero administrativamente, dentro de los bachilleratos, por lo general solamente se encuentra 3 o 4 profesores que fungen a su vez como director o directora, como profesores o profesoras y asesores de los alumnos o de los grupos que se encuentren. Es decir, um, no existe la estructura general, ¿no? Que nos permite precisamente um, tener todo lo necesario para funcionar. Y cómo nos vamos a dar cuenta de que hace falta algo dentro de las escuelas, pues visitando las escuelas. Y esa es precisamente pues una obligación de nuestras autoridades escolares, ¿no? Es decir, si me viene a la mente, por ejemplo, a este Loret de Mola preparando el terreno para poder empezar con la privatización antes del 2013, más o menos por el 2010, 2011, 2012, me parece. Él sacó pues una investigación, pseudo investigación, ¿no? De las escuelas. Eh, donde, bueno, se llamó de panzazo, ¿no? Que no era otra cosa más que una estrategia, ¿no? Una estrategia para poder meter esta parte de la privatización, como preparando el terreno para demostrar que efectivamente los alumnos están bien aburridos, que son unos incompetentes, ¿no? Y eso se debe a que los profesores no saben cómo manejarlos. Y entonces, si ustedes ven estas escenas, lo que pasa es que entrevistan a algunos niños o algunos muchachitos del bachillerato, ¿no? Y ponían de contraste, fíjense cuál era la intención, ponía de contraste a las escuelas públicas con respecto a las escuelas privadas, ¿no? Y obviamente había un nivel superior de las escuelas privadas con respecto a las escuelas públicas.
Y entonces preparaban el camino para decir, bueno, es que una escuela pública es una pérdida de el dinero de la nación y sin embargo una escuela privada no. Claro que no ponían todo el contexto. Por ejemplo, en una escuela pública llenaban los salones de 40 y 50 alumnos, ¿no? Y una escuela privada tenía 20 alumnos para un profesor o para dos profesores, ¿no? Es decir, hay un desfase terrible, ¿no? Y entonces esa fue como la preparación para imponer um, la reforma educativa, que en realidad ya lo hemos comentado un montón de veces, no fue una reforma educativa, sino más bien fue una imposición punitiva. De hecho, la misma lectura lo menciona y se los leo textualmente, que dice que se configura como un escenario de resistencias al proyecto hegemónico vigente. Es decir, en este sentido de la lectura y con respecto a lo que quiere decir es que una reforma educativa o una búsqueda de organización y selección de contenidos desde el proyecto que ellos lo tienen es precisamente para que se quite el proyecto hegemónico imperante, ¿no? Es decir, quiere decir que anteriormente nosotros estábamos sobre un modelo educativo hegemónico que te imponía lo que tenías que estudiar, ¿no? En este sentido del currículum oculto que ya habíamos hablado, ¿no? En algún momento, que finalmente a las clases sociales que beneficiaba era precisamente a las clases sociales poderosas. ¿No? Es decir, era un proyecto en donde te educaban no para que pudieras tener un pensamiento propio, un pensamiento consciente, sino más bien la educación era en este sentido no subversiva, sino más bien apaciguadora, ¿no? Es decir, lo hemos visto en otros espacios, siéntate bien, siéntate en una fila, ponte falda, no cruces las piernas porque se te ve más adentro, tienes que estar con las piernas cerradas, no puedes traer pantalón porque tú eres mujer y debes de traer falda, así está instituido. Es decir, todo un proyecto hegemónico, ¿no? Que nos proponía la obediencia, ¿no? Que nos proponía la obediencia para que en cierto momento, cuando nosotros seamos adultos, pues precisamente fuéramos obedientes al sistema, ¿no? No en ese sentido de el cambio de mentalidades que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo y parte de ello es digamos, en el 68 cuando los jóvenes de las universidades y de los bachilleratos se levantaron y hicieron huelga, ¿no? Claro, con todo un pensamiento ya crítico revolucionario, ¿no? Y que pues precisamente sienta las bases para que nuestro país muchos de nosotros abramos los ojos de acuerdo a otros modelos educativos, a otras perspectivas, a otro currículum, ¿no? A otro currículum que se sale de alguna manera de la norma, ¿no? En ese sentido, necesitamos saber entonces cómo es que nosotros, o en este caso nuestro gobierno ahora, las políticas educativas federales y la administración educativa, cómo están construyendo los nuevos currículums, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que están utilizando para, para dejar libre el pensamiento, ¿no? Para dejar libre el pensamiento. Es decir, eh, nos han educado con la televisión aunado a el currículum impuesto y una mala alimentación. Bueno, ¿qué pasa en este sentido? Se piensan en nuevos contenidos,
¿no? Educativos y entonces se pone dentro, es decir, desde la primaria se pone una materia que tiene que ver con la alimentación sana, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es que escogieron esos contenidos? ¿Cómo los organizaron? ¿Qué fue lo que pusieron primero? Etcétera, etcétera. Y bueno, la idea central, vamos a ir viendo muchas más cosas y pues espero que ustedes participen en algún momento, ¿no? La idea central precisamente de esta lectura es que debería de ser precisamente el diseño curricular o esta selección, organización de contenidos debería de ser de acuerdo a las necesidades del proyecto cultural en primeramente, ¿no? En primera instancia. Es decir, no imponer algo desde la estandarización, sino más bien desde la cultura. De hecho, ya lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Donde las universidades, en este caso las de Benito Juárez, están precisamente retomando conocimientos de las comunidades, ¿no? Es decir, recuperando estas personas que se dedicaban a la medicina tradicional o que se dedican a la medicina tradicional y las están convirtiendo de alguna manera en algo más formal. En ese sentido, le están dando valor a el conocimiento de nuestros hermanos y hermanas en las comunidades indígenas, por ejemplo, las parteras, ¿no? Cómo es que estas mujeres que se han dedicado toda su vida eh, a esta labor tan importante, llegan a resolver cosas, llegan a resolver cosas o problemas en este sentido del parto que a veces los médicos no solucionan, ¿no? Es decir, las mujeres saben cómo sobar, cómo acomodar el niño, si está al revés, cómo acomodarlo para que salga naturalmente, si tiene algún problema con el cordón, es decir, tienen un conocimiento que es natural, ¿no? Y ese conocimiento se debería de rescatar y se le debería de dar valor, ¿no? En ese sentido, ahora, desde las universidades, desde el Estado, hay una propuesta de recuperar ese conocimiento, esos contenidos, de organizarlos con estas, bueno, de alguna manera se llaman bibliotecas vivas, ¿no es cierto? Y entonces hacer un conocimiento más de más valor en el sentido académico, ¿no? No es porque no tuviera valor, sino porque estaba dejado de lado, ¿no? O se había dejado de lado y ahora se retoma de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a esa forma social de vivir y entonces ahora se le da un valor curricular, ¿no? Ahora ya son licenciados en medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece que es lo que se debería de hacer con respecto a la creación de nuevos currículums, de nuevos contenidos, de nueva organización de esos contenidos, ¿no? Y pues, ¿quién va a dar las clases? No va a ser un licenciado en medicina, sino va a ser una persona que quizás no tiene ningún tipo de conocimiento técnico, pero el conocimiento práctico lo tiene ahí, ¿no? Y que esos contenidos se rescatan. Como, por ejemplo, si quisiéramos saber de la historia de nuestro país, pues bueno, tendríamos que buscar a las personas que están precisamente sabiendo del país. Es decir, recuperar la oralidad de nuestros ancianos, de la gente grande, ¿no? Por ejemplo, hay espacios educativos
en donde el profesor no da clases, el profesor problematiza, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el niño o la niña está acostumbrado o está acostumbrada a que todo le digan por instrucciones, porque así se ha acostumbrado históricamente a que el niño debe de seguir instrucciones para que eventualmente, bueno, sea obediente, ¿no? Y entonces si el niño, tú le das un dibujo y le dices, pues adelante, píntalo, y entonces el niño dice, bueno, ¿y de qué color lo pinto? ¿Le parece bien que lo pinte de azul? Y tú en vez de decir, sí, el azul me parece un buen color, tú lo problematizas, ¿no? Es decir, le dices, ¿y a ti te gusta el azul? No, pues es que no me gusta tanto. Entonces busca un color que te guste, ¿no? Y así se ve bien, ya lo pinté, así se ve bien, ¿a ti te gusta cómo se ve o quieres probar otras alternativas? Es decir, problematizamos al niño, no le damos respuestas, sino le damos más preguntas. Y él responde precisamente esas preguntas. Justamente lo que decía Gise en algún momento, es que yo no sé por qué tengo una duda, quiero resolverla, resuelvo esa duda y esa duda me genera 5 preguntas más, ¿no? Es decir, yo misma me estoy problematizando, ¿no? Y entonces eso me lleva a más conocimiento. Y en este sentido, organiza mis necesidades con respecto a los contenidos de acuerdo a lo que yo estoy resolviendo. ¿Vale? Entonces, para que pueda yo dejar la participación a alguien de ustedes y hablemos de más cosas, yo solamente estoy hablando de la introducción, para que no nos vayamos con que estamos hablando de otro país, sino sí, esta lectura nos sirve bien para contextualizar o poner esa comparación, ¿no? Hacer esta comparación de lo que en otros países se está dando o se está intentando dar. Y bueno, podríamos decir, es que yo no sé qué cosa se está dando en mi país, pero claro que estamos viendo qué es lo que está sucediendo en materia educativa en nuestro país, aunque no tengamos el documento que precisamente nos dé pauta de lo que se está haciendo a cabalidad, ¿no? Sino quizás solamente hemos escuchado, hemos visto, eh, hemos observado, por ejemplo, ¿no? Cómo es que buscamos la calificación por encima del conocimiento y cómo es que nosotros necesitamos ir buscando precisamente este cambio de los muchachos. O sea, ya no irlos guiando, bueno, irlos guiando sí, pero ya no decirles qué hacer, ¿no? Por ejemplo, y con esto voy cerrando, para ir terminando con esto del currículum y de los contenidos, precisamente cómo se hacen los contenidos y la organización de los mismos. Ya les he comentado que en el bachillerato yo hice exámenes la clase pasada y entonces hice la evaluación, obviamente para que ellos se den cuenta en qué nivel están. Y no le puse en ningún lugar le puse que pusieran su nombre, ¿no? Y entonces llegan y me entregan el examen y le digo, ¿y tu nombre? Sí, se me olvidó, es que como no tiene aquí donde poner el nombre, ¿no? Y yo les decía, bueno, si no tiene ahí eh, dónde poner el nombre, ¿por qué creen que pasó? ¿Porque se me olvidó ponerlo? ¿O porque ustedes pueden decidir dónde ponerlo? ¿No? Lo pueden poner arriba, abajo, atrás de la hoja, etcétera, para que se sepa que es de ustedes. Es decir, como intentando poner en shock, como intentando quebrar, como intentando, según dice John Holloway, hacer esas grietas, ¿no? Para que ellos vayan pensando de maneras diferentes, ¿no?
En ese sentido, para que no se queden nada más con lo que se supone que deben de aprender técnicamente, sino necesitamos ir más allá en ese sentido de cambio que se requiere de los jóvenes, ¿no? Am, Les decía a los muchachos, a los de primero, les decía, miren muchachos, es que para mí es bien sencillo dejarlos que copien, porque finalmente a mí no me hacen daño y a mí me conviene, ¿no? Porque quizás ustedes serían mi competencia cuando crezcan, pero si ustedes no tienen el conocimiento, no implican um, ninguna competencia para mí, ¿no? Y entonces dice alguno de los muchachos, pero es que eso ya no es justo. Bueno, si no es justo, entonces por eso es que nosotros debemos de ir por el conocimiento, ¿no? Lo que yo sepa. Es decir, pueden estar ahí las respuestas enfrente de mí, ¿no? Pero yo debo de poner lo que realmente conozco, ¿no? Si no conozco nada, ¿qué va a pasar? No, pues es que no voy a pasar el examen. ¿Y para qué quieres pasar un examen? Bueno, pues para pasar de año. ¿Y para qué quieres pasar de año? No, pues para que no me regañe mi mamá y mi papá. ¿Y por qué no quieres que te regañen? Y en fin, problematizo, ¿no? Y entonces intento, como en estas charlas, hacer hincapié, conciencia de que no sirve una buena calificación si no se tiene el conocimiento, ¿no? En ese sentido, estoy intentando hacer un cambio de paradigma con respecto a la cultura que les habían impuesto desde muchos otros espacios educativos. Y bueno, ya les comentaba para cerrar, para dejarles a ustedes la participación, que es necesario cuando se va a hacer un nuevo currículum, es necesario precisamente tomar en cuenta lo cultural en primera instancia. ¿Cuál es la cultura de mi país? Si yo tengo, por ejemplo, el 80% de la cultura de mi país es indígena, ¿cómo voy a hacer un currículum del 20% de la cultura de mi país que no es indígena? Y entonces se la impongo a los indígenas. Es decir, es algo no lógico. En ese sentido, nosotros debemos de buscar precisamente, o ese tendría que ser nuestro pensamiento, buscar precisamente esta, pues esta parte de trabajar con la cultura dentro de estos planes, ¿no? Dentro de estos, precisamente de esta selección y organización de contenidos. Es decir, si en mi país, por ejemplo, México, tenemos mucha diversidad cultural, bueno, ¿qué debería yo de introducir desde primaria? Interculturalidad, ¿no es cierto? Que si nos damos cuenta, de alguna manera no tiene el nombre como de interculturalidad, pero los nuevos planes y programas desde primaria en adelante, inclusive de alguna manera los de bachillerato, aunque sea de muy tangencialmente, integran este proceso de convivencia con los otros y con las otras, ¿no? En ese sentido, creo que es importante la cultura y lo social, ¿no? Lo social en el sentido de esa diversidad en la que estamos y cómo es que nos relacionamos haciendo entonces esta interculturalidad. Y bueno, no finalmente, pero lo político, es decir, nosotros debemos de educar en lo político. De hecho, desde Platón ya se hablaba de la polis, ¿no? Que es precisamente estas ciudades y lo que se daba en ellas. Y en ese sentido, la política es precisamente el país y lo que se da en el país. ¿Cuáles son los inconvenientes, los pensamientos, las formas de ser de los otros, de los que son, digamos, pues miembros activos de la dirigencia del país?
qué es lo que están pensando y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esa forma de actuar. En ese sentido, la cívica, la ética, ¿no? Y algunas otras cosas que se están retomando. Y, y bueno, configurarla en ese sentido. Bien, yo cierro aquí mi participación. Creo que ya me la pasé hablando mucho tiempo. Solamente quería yo comentarles esto, que aunque la lectura no es de nuestro país, debemos de hacer como esta comparación en el sentido de que más o menos las ideas impuestas o las ideas propuestas en esta lectura deberíamos de retomarlas. Quizás alguna de nosotras en algún momento se va a lo educativo a nivel federal y está en alguno de esos puestos. Pues bueno, la idea sería seguir retomando precisamente pues las necesidades del pueblo, ¿no? No las necesidades de unos cuantos, sino del pueblo en sí. Y bueno, cierro mi participación. Ya me eché creo que 40 minutos hablando, así que cierro mi participación para que ustedes, no sé, participen. ¿Alguien desea hacerlo? ¿No? Adelante, Gise. Bueno, es que creo que abordó la lectura completa. Ok. Sin embargo, es como mencionan, ¿no? Que aquí, desafortunadamente, en el país, eh, la educación está sesgada Ujú. a intereses políticos, a intereses de algunos cuantos, porque como mencionamos en otros momentos, la educación es un negocio muy bien remunerado. Ujú. Entonces, pues muchas veces, como lo dice, el desarrollo de estos programas o del currículum está más sesgado a unos cuantos o a la parte política, sin tomar en cuenta esta parte de la sociedad, la cultura. Ok. Eh, Se educa para, ¿cómo se llama? Para ser un obrero, Ok. más que para ser un empresario, un jefe, se podría decir así. Entonces, no se está considerando sí, una formación integral de los individuos. Nos habla de que se tiene que repensar eh, la, lo que ya se tiene, digamos, llevar a cabo una evaluación que nos permita definir, creo que ya lo habíamos hecho, bueno, habíamos dicho, eh, realizar estudios Ujú. para ver qué es lo que requiere la población en estos momentos y enfocarnos en ese tipo de circunstancias. En otra de las materias que veíamos de tendencias educativas, Ujú. hablábamos de las tendencias precisamente, ¿no? De que ahora la educación debe enfocarse un poco más en lo tecnológico, en el aprendizaje, ¿cómo se llama? Individualizado. Ujú. Ajá. O aprendizaje, ay, se me fue. Ajá, bueno, individualizado también la profesionalización de los docentes Ujú. eh, y la participación de la comunidad, ¿no? Es parte de que dentro de todos estos proyectos pues, se involucren pues estas partes para que no solo se eduque para que eh, como le dije al principio, sean obreros solamente, sino que vayan más allá de, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba de la parte tecnológica, de que ahora se tendría que estar enseñando o se tenía que estar aprendiendo todo lo que tiene que ver con la tecnología para que en un futuro prácticamente nos adelantemos a
a las situaciones que pueden estarse presentando en la sociedad, porque vimos tan solo ahorita con la pandemia que no estamos preparados para una situación así, Es digamos. correcto, sí. Entonces, al principio, ya conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos como adaptando. Sin embargo, no es adaptarse, es ir un paso adelante de, ¿no? Para pues evitar este tipo de problemáticas que surgieron ahorita, porque muchos, pues sí, fue como muy nuevo de que todos los maestros tenían que dar clases por esto, o utilizar una plataforma de como ahorita como Blackboard o Ujú. lo que ahorita estábamos usando en la universidad, ¿no? Y muchos no lo sabían y los niños tampoco tenían esta base tecnológica. Muchos sí, muchos no tienen los recursos para. Entonces, todo esto se debe de considerar a la hora de el diseño de los programas educativos correspondientes también al currículum. Nos hablaba también de que, bueno, de unos ciertos criterios para la selección de contenidos, eh, donde para la selección de los contenidos de un programa educativo Ujú. se requiere primero nos mencionaba, creo que era delimitar los marcos reguladores, algo así. Ujú. También marcos delimitadores de la selección y organización, algo así de los contenidos. Aplicación, creo que del marco de selección y organización de contenidos. Entonces, bueno, con respecto a eso, a la hora de elegir o seleccionar esos contenidos, como ya dije, se tiene que hacer un estudio, ¿no? Y no solo enfocarnos en lo que para mí puede estar bien, ¿no? Sino que tomar en cuenta todos los factores que influyen en la sociedad y de ahí poder tener como un marco de qué es lo que se va a plantear en estos programas. Ok. Mm, También nos hablaba de que algunos fundamentos para para la organización de los contenidos. Como hemos visto, creo que los contenidos deben de llevar un cierto orden, una cierta consecución, o ¿cómo se le llama? Sí. Seriación, para que pues se lleve a cabo, bueno, para que se le dé un seguimiento apropiado de acuerdo a lo que los alumnos en la edad en la que se encuentran puedan ver determinados temas, ¿no? Ujú. O igual que una materia le siga a otra materia que sirva como base para que se entienda la otra, ¿me Ok. entiendes? Sí, sí. Entonces se tiene que pues, llevar un cierto orden y que todo esto que al seleccionar y organizar, pues se requiere de diferentes lineamientos y que es un trabajo de todos los que eh, elaboran este proyecto desde la SEP, se podría decir, a nivel nacional, Ujú. este, para que permita así llevar a cabo una verdadera reforma y no solo en cambios que no son significativos para pues para la educación, ¿no? Ok. Y que, y bueno, nos hablaba de reconceptualización de las funciones tanto de, de los docentes o de las personas que diseñan esto, Ujú. como de todos los programas en sí. Eh, También, bueno, nos mencionaba que era necesario hacerse una serie de preguntas para saber
qué es lo que vamos a modificar o qué es lo que se va a plantear. Nos decía que, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una problemática o identificamos una problemática, por ejemplo, en las tesis, hacemos ciertas preguntas para delimitar la problemática, ¿no? Y no divaguemos en otras cuestiones que Ok, tal vez no son tan importantes o que tienen un mínimo de importancia, y se y priorizar a las que tienen mayor relevancia. ujú, Entonces, un aspecto importante era eso, ¿no? Delimitar la problemática, saber cómo se va a abordar, saber qué es lo que se requiere para solucionar dicha problemática, y una vez así, pues ya poder tomar decisiones con respecto a los contenidos y cómo es que van a estar eh, organizados y cómo van a ser presentados pues ya a la comunidad educativa. Eh, y otro aspecto también muy importante era que evitar que los que llevan a cabo este proyecto, estos programas, eh, no elijan los contenidos de acuerdo a su subjetividad, sino ujú. más bien que sean de forma objetiva, que ayude no solo a unos cuantos, sino que pueda beneficiar a la gran parte de la población, como hemos mencionado, que estos programas sean flexibles, que puedan ser adaptados a los diferentes contextos que están en la nación, en cada estado, en cada institución, si es posible. Ok, Y bueno, creo que eso es lo que más recuerdo. ok, muchas gracias, Gise, que finalmente fue parte de lo que platicamos, ¿no? Desde desde otra visión o desde otro punto de vista, pero que es precisamente lo que la lectura nos propone, ¿no? Sobre todo esta parte de la subjetividad y los contenidos. A veces no es tanto la subjetividad de los que realizan los contenidos y la organización de los mismos, sino más bien son a las personas que van a beneficiar con esos contenidos y pues con esa organización de los mismos, ¿no? Ya bien lo comentabas al principio de tu participación, que precisamente se crea una escuela no para ser empresarios, ¿no? Sino para ser pues los que laboren dentro de las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor no estudiar en este aspecto para ser empresario, pero eh, para poder precisamente defender los intereses propios, los intereses de mi espacio y de mi país, ¿no? Es decir, yo no voy a dejar que una empresa transnacional venga y me cobre la luz más cara, al pueblo le cobre la luz más cara, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero es que mi país, junto conmigo, es beneficio personal, crezcamos, ¿no? Sobre todo siendo un país, en nuestro caso, el país de México, siendo un país tan rico. ¿Por qué entonces dejar que estas riquezas se las lleven otros países? Bueno, y en ese sentido, desde esa concepción, desde esa perspectiva, entonces trabajo para que eso lo aprendamos en la nación. Es decir, no enseñar que hay que joder al otro porque el de atrás te viene jodiendo. Adelante, Gise. Gise, ¿querías participar? ¿Ya no?
Es como ahorita lo que está haciendo el presidente con respecto con lo del gas. A lo mejor no es la parte educativa, pero un Claro, ejemplo es ese, ¿no? De claro. que, bueno, está viendo que el precio del gas se elevó demasiado, entonces abre estas, no sé cómo se le pueda llamar. Son empresas estatales. Ah, bueno, con respecto a lo del gas, para que esas mismas eh, empresas Ujú. puedan ofrecer el gas sin tenerlo que vender a un precio bastante elevado, que ya no es algo Claro. consumible, digámoslo así. Bueno, Entonces, es que si nos damos cuenta, es un bien de primera necesidad. Es decir, dices, ya no es en la parte educativa, pero bueno, si yo estoy viendo que pues, pues, de alguna manera el presidente está educando, ¿no? A ver, fíjense cómo educa en el sentido de dar lo que se le llamó desde un principio las mañaneras. ¿Qué es lo que hace? Intenta dar cuenta de todo lo que está pasando en el país y la gente se encuentra más informada, ¿no? Es decir, si tú tienes más información, puedes tener la capacidad de poder tomar decisiones más acertadamente. Por eso es que la educación no solamente se da en la escuela, sino también se da de manera informal. Ahora, en este sentido de la educación y en este sentido de los nuevos currículums o de los nuevos contenidos o organización de los mismos, pues obviamente tendríamos que buscar esos contenidos que problematicen a los alumnos, ¿no? Es decir, no solamente darles contenidos que tengan que ver con lo técnico, sino más allá de lo técnico, ¿no? Cuando nosotras estemos frente a, a un grupo, vamos a problematizar. Por ejemplo, otra vez regreso con ejemplos que me pasan a mí ahora en la cotidianidad, ya de manera presencial en la escuela. Yo hablaba precisamente de los niños que esto precisamente porque empecé a hablar con ellos porque sus evaluaciones salieron muy mal y en otras copiaron, ¿no? Copiaron muy bien, entonces yo les di el examen porque a todos les puse 10, a todos les puse 10, eh, les di el examen y entonces todos se pusieron muy, muy contentos, todos y todas, porque habían sacado 10 en el examen, ¿no? Um, y les di el segundo examen o la segunda evaluación escrita y en ese la mayoría sacaba uno punto y tantos, dos punto y tantos, tres, el que más sacó me parece que fue seis, ¿no? Y entonces ahí se pusieron tristes. Y entonces me puse a hablar con ellos y les decía, bueno, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Por qué creen que todos tienen 10? Y ya nada más se quedan, porque yo me doy cuenta que ustedes no quieren aprender en ese sentido. Entonces, ustedes copian, ustedes creen que yo me voy a dedicar a calificar conscientemente su examen. Y entonces todos se quedan pensando y dicen, no, pues no. Y entonces, ¿por qué nos engañamos? No, no nos engañamos, no nos engañemos, perdón. Es como alguien dice, no, pues es que somos bien tontitos, profe, que no sé qué, no sé cuándo. Y yo les decía, sí, es cierto, eso es lo que les han hecho creer, que ustedes no valen porque son jóvenes, porque no saben, porque son ninis, ¿no? Porque ni estudian ni trabajan. ¿No? Pero si ustedes van a una escuela, presentan examen y no les permiten entrar, pues bueno, no pueden entrar. Pero van a una empresa y les piden 5 años de experiencia, pues tampoco pueden entrar. Entonces, son ninis porque ni estudian ni trabajan, pero no les dan las posibilidades. Y ahora nosotros tenemos un viejo loco de presidente que hasta beca les da, ¿no es cierto? Y todos se quedan así, pensando, como en ese sentido de, ¿lo estará diciendo de verdad el profesor? Es decir, les digo,
ese presidente está bien tontito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque les da becas a ustedes y no la aprovechan. Porque les da, les da su pensión a los adultos. Está regalando el dinero. Es bien tontito, ¿no es cierto? Es muy tonto ese presidente. Y entonces un muchachito, el más gordito, el más fuerte, dice, pero es que eso que usted dice no está bien, profe, porque él está dando lo que es del pueblo al pueblo. Y tú te quedas, tú como profesor, en ese proceso de problematizar, te quedas pensando y demostrando a ellos mismos que efectivamente sí tienen conocimiento, ¿no? Y entonces en ese sentido cambia nuestra perspectiva, cambia mi forma de ser. Entonces el presidente no es tonto. No, porque el presidente está ayudando a los que más lo necesitan. Y empieza todo un debate ahí. Fíjense, el problema es el examen, ¿no? El inconveniente fue el examen, que me dio la posibilidad de entonces hacer un debate con ellos. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Sí, porque mire, esto y esto, y me dan un montón de argumentos válidos, por cierto, ¿no? Y en ese sentido, intento que los jóvenes hagan reflexionar, que reflexionen ellos por ellos mismos y que también se den cuenta que el profesor puede ser transgredido, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no lo sabemos todo como profesores. Ustedes, a una hora que están aprendiendo, no lo saben todo. Estamos en ese proceso. Es decir, nunca podemos saber el todo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos utilizar esas pequeñas cosas para que los jóvenes se concienticen y entonces empiecen a darse cuenta que ellos también valen, ¿no? Que ellos son parte del futuro. Les decía, y creo que esto lo decía Gise en alguna clase, ¿no? Me acordé de esa parte y yo les decía, miren, los adultos dicen que a ustedes se les va a quedar, que es responsabilidad de ustedes arreglar el mundo, ¿no? Pero no tendríamos nosotros por qué dejarles esa responsabilidad. Si ya estamos aquí también nosotros, ¿por qué no hacerlo en conjunto? ¿No? Es decir, ustedes no tienen por qué arreglar nada si los que descompusimos fuimos los adultos. Ah, pero en ese proceso de apoyarnos mutuamente, podríamos aprender algunas cosas, ¿no es cierto? Es decir, podríamos ser todos el cambio de este mundo. Y entonces, bueno, eso no se los puedo explicar porque no, es algo que yo vivo, ¿no? No se los puedo explicar porque yo me doy cuenta que aunque sea los muchachos más, no latosos, sino, ay, no encuentro la palabra, más hiperactivos, los que siempre andan corriendo, gritando, etcétera, se quedan pensando, ¿no? Lo piensan. Tú te das cuenta en sus rostros cómo se quedan reflexionando eso que tú les compartes, ¿no? Cómo lo piensan, cómo están ahí precisamente en ese momento. Y entonces alguien ya dio una opinión, alguien más ya da otra opinión. Es decir, se, se sale uno de lo que se supone que debe de ser la educación tradicional en ese sentido, ¿no? Es decir, dar la oportunidad a que ellos también participen, ¿no? No como esta tabla rasa o como esta hoja en blanco en la que hay que escribir cosas o en la que hay que vaciar conocimiento, porque eh, entonces estamos haciendo lo que no queremos hacer, ¿no? Soldaditos, robots, que hagan lo que quieran, lo que uno les diga que hagan, ¿no? Y en ese sentido, lo que platicamos ahora con respecto a este currículum que debería de ser en ese sentido abierto. Dice Gise, es que no es educación, tiene que ver con el gas, pero si hay una persona educada,
Es decir, en este sentido de conocimiento, se va a dar cuenta que es un abuso con respecto de de aquellos personajes que tienen, que son 5 o 6 familias en el país, que tienen acaparado el gas, ¿no? Y que se ponen de acuerdo entre ellos y que lo venden al precio que quieran. Cuando la gasolina no sube, ¿no? Está en un precio estable. ¿Qué pasa con el gas si también viene de ahí? Pues el gas no lo tiene, digamos, el gobierno. Por eso es que el gobierno lo que hace es, bueno, vamos a hacer una empresa estatal que le pertenezca al pueblo y como le pertenece al pueblo, me va a permitir dar el gas a un precio más accesible, ¿no? Eventualmente lo vamos a poner en todo el país y pues que compitan las empresas, ¿no? Ahí está hablando también de mercado y eso es educación. Es una educación informal, claro. Eh, en ese sentido nos hace más conscientes. Depende también de nosotros hacernos conscientes dentro de las instituciones en donde estemos laborando, ¿no? En donde estemos trabajando. Es decir, no repetir el status quo que ya se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, es decir, los paradigmas o las formas de educación, sino dentro de esas formas de educación tradicionales, salirnos en algún momento del canon establecido por, pues ya sea por la institución en turno en la que nos encontremos, por la Secretaría de Educación Pública, por los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Sino como ir intentando hacer pequeñas grietas, como ya les decía, dice John Holloway, con pequeñas cosas, ¿no? Que se salgan de alguna manera del canon establecido, pero que impacten en los otros y en las otras, ¿no? Que finalmente queremos que nos superen, ¿no? Que tengan más conocimiento, que sean críticos, que sean propositivos, que sean conscientes, porque eventualmente eso que nosotros sembramos, eventualmente dará frutos y eventualmente no dejará que este proceso de corrupción que se ha venido dando hasta, pues yo creo que hasta estos momentos todavía no se acaba de limpiar bien, se intenta, el presidente hace muchos esfuerzos, ¿no? Pero que todavía existe sobre todo en los niveles más bajos. Ahora, con respecto a lo educativo, yo creo o he visto al menos que aunque no hay una reforma educativa como tal en nuestro país, hay también como estos pequeños intentos de cambiar la forma de pensar y la forma de actuar, la forma de alimentarse, la forma de dirigirse a los otros y las otras, ¿no? Desde este aspecto ético, con respeto, etcétera, ¿no? Dentro de nuestro país. ¿No? Que en ese sentido sí tiene que ver un poco con, eh, pues con este intento de cambio, ¿no? Porque es eso, es un intento. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana, sino vamos cambiando conforme el proceso del tiempo y no podemos llegar a un cambio total, sino que el cambio siempre se debe de ir dando, ¿no? En este proceso, pues, de innovar, ¿no? Irnos innovando, ir cambiando nuestra forma de pensar. Ya mencionaba su compañera Gise que en este sentido de las tendencias educativas, cómo las tendencias educativas van cambiando. Y no solamente en lo tecnológico, eso es lo más visual o lo que más se observa, sino también nosotras, vean cómo hagamos una retrospectiva, cómo me educaban a mí y cómo yo quiero, en este sentido de dedicarme a la educación, cómo es que yo quiero compartir la educación, ¿no? Es decir, ya ahora ustedes tienen ideas muy particulares con respecto a lo que la educación debe de ser, ¿no es cierto? Es decir, no estamos solamente reproduciendo lo que ya se nos dijo que reproduciéramos,
sino que eventualmente nos damos cuenta que no vamos a poder incidir del todo en la educación porque siempre hay algunas trabas o algunas pues algunos impedimentos, ya sea por parte de la institución, por parte de lo académico, por parte de la SEP, por parte de los propios compañeros, pero que eventualmente vamos contracorriente y vamos haciendo cambios, pequeños cambios, ¿no? Como lo decía Teresa de Calcuta, ¿no? Es que una pequeña gota de alegría es importante dentro de ese mar de amargura, ¿no? Porque hace algo, muy mínimo, pero hace algo, hace un cambio. En ese sentido, nosotras, ¿no? Con respecto a esto, con respecto a esta manera de ver la educación. Bueno, cierro aquí, porque creo que ya me agarré otra vez la palabra. No sé si querías comentar alguna otra cosa, compañera Gise. No, Link. Ok, muchas gracias. Bere, habías levantado la mano hace como una hora. No sé si todavía quieras participar o dar tu opinión con respecto a la lectura y vamos cerrando con sus opiniones. Sí, profe. Adelante. Eh, bueno, pues ya solo como para recapitular poquito de la lectura, porque sí, ya abarcaron varios de los puntos importantes que venían ahí o que pues logramos captar, creo que todas. Ajá. el, pues sí, el saber hacer un currículo debe, tiene mucho que ver con el saber llevar el control de algo. Ahí decía en la lectura que es controlar, es hacer la construcción de un plan de trabajo. Y pues como ya lo habíamos visto en ocasiones pasadas, cada, cada estrategia o cada plan de trabajo que se elabore, siempre, o la idea es que siempre lleve nos lleve a un contexto cultural, social, político y económico, es decir, a que todo el contexto del currículo se base en el contexto de, del que está alrededor del niño. Ujú. En, también pues no solo no solo es hacer un currículo y ya, Claro, porque también pasa por una evaluación. es correcto. Una evaluación que le corresponde al Consejo Superior de Educación, Sí. donde ellos son los que analizan, lo revisan, este, ven cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos, cuáles se pueden corregir y cuáles se tienen que eliminar, tal vez. Ujú. Eh, Después de esto, pues piden la corrección, es decir, algunos cambios para que pueda mejorar. Y después de esto se va a unos votos. Decía en la lectura que uno de los procesos pues, del currículo es la toma de decisiones, ya que no solo toma las decisiones el que lo hace, sino también los que votan. Ok. Si es un buen programa educativo o si no lo es. En, en la lectura nos decía que este proceso lleva aproximadamente 2 meses. Ujú. Eh, y pues sí, son varios pasos los que se tienen que hacer para que quede bien, para que pueda estar al servicio de los docentes y alumnos. Ujú. Y pues aunque el creador de sea súper rápido y lo haga, no sé, en un mes, va a tardar aún más tiempo de lo esperado el darlo a conocer, si es que lo aceptan o no. También nos hablaba acerca de que, pues, para hacerlo,
siempre se tiene que recoger la información más importante y relevante que pueda ayudar a las instituciones educativas, ya sea que solo sea para una institución, basarnos en las necesidades de esta institución o de la educación en general. No solo de una escuela, sino también pues de la de todo el país podría ser. En, y pues ya respecto a lo que usted dijo hace ratito, que pues aunque nosotros queramos, no sé, marcar alguna diferencia, tal vez va a haber docentes que están aún pues en el pasado, donde todo es igual, donde tienen pues otras creencias, otras formas de transmitir el conocimiento y tal vez se pueden oponer a las ideas nuevas. Okay. Ya de, de que nos dijo, se me vino a la mente una película que no sé cuál asesor nos la dejó de tarea ver. Era la de El Club de los Poemas Muertos, creo De que los sí se llama. poetas. Ajá, El Club de los sí, Poetas Muertos es una buena película. sí. En esa, pues el profesor, el nuevo profesor que llega a la escuela, pues los motiva, encuentra la forma correcta de motivarlos, de que ellos encuentren ese amor hacia la vida, hacia los poemas, hacia la literatura. Pero él lo hace con, se podría decir, un poco de innovación educativa, ya que pone estrategias que los otros docentes no están acostumbrados a ver, porque todos los demás era que con sus alumnos sentados en el salón, siempre con los libros, el pizarrón y la lectura, por así decirlo. Y él los sacaba que al parque, como clases de educación física, pero donde les ponía pues eh, ciertas, ciertos objetivos que debían alcanzar respecto al tema contextual. Y pues eso se me vino a la mente porque los demás, al final, los docentes, los padres de familia terminaron sacando al maestro. Claro. Y culpándolo del suicidio de uno de los alumnos. Pero pues en realidad, si nos damos cuenta, no fue ni es siempre lo correcto culpar a alguien, porque pues sí tiene que ver mucho lo que es la familia, la sociedad en la que se vive, las creencias que te han querido pues imponer desde pequeño, y, y tal vez es por eso mismo que muchos hoy en día en la actualidad se niegan a estas nuevas ideas, a los cambios, porque están muy hallados en pues en lo tradicional, en lo que es pues solo lápiz, libreta, libro O es y más el cómodo, pizarrón ¿no? de O es ayuda. más cómodo, digamos, hacerlo así porque no implica más trabajo de mí, sino Ajá, pues ya está así implícito, es fácil para mí, no pasa nada. sí, y sí, ya nada más eso, porque pues sí, de que mencionaba eso, sí, tal vez en la labor docente siempre va a haber docentes, personas, padres de familia que se opongan a las ideas, pero es también labor del docente, labor del maestro, hacer que no solo los alumnos, sino también las demás personas comprendan la importancia que tiene pues el cambio. Ok, ok, muchas gracias, Bere. Muchas gracias por tu participación. Y efectivamente, ¿no? Por eso les digo que a veces nosotros vamos a ir, o no a veces, por lo general nosotros con estas ideas, pues vamos a ir en contra de la corriente, ¿no? No significa que no podamos hacer cambios, ¿no? Que no podamos incidir o intervenir en la formación de los muchachos.
Sí, nos va a costar un poco más, pero si seguimos con estas ideas, seguro que las vamos a, pues las vamos a llevar a cabo de alguna manera. No como nosotros las queramos, pero sí, de alguna manera. Muchas gracias, Joana. ¿Algo que quieras comentar, una conclusión, un pensamiento con respecto a la lectura, lo que hemos platicado? Sí, profe, sería mi participación. Ok. Bueno, con respecto a la lectura, como bien lo comentamos en la clase, bueno, en la clase de ustedes, repito, porque se lo digo, Ujú. eh, pues nos habla sobre el currículum, bueno, establece como tal todo un programa completo, requiere de 12 meses, todo un año, y como lo dice mi compañera, de por más que después para implementar algo, tienen que enviarlo a unos ciertos pasos, Ujú. como por ejemplo que tanto apliquen un sociólogo que sea experto en esa materia, que haga un Ok. pronóstico de tal vez si va a funcionar o qué falta en esa propuesta para que se pueda implementar algo que realmente le favorezca a la escuela. Y como Andrés dice, se trata de que esos modelos no sean de la subjetividad, sino que tienen que ser Ujú. englobado a todo, y ya hemos venido viendo, el currículum va de acuerdo al contexto en el que se encuentren, de acuerdo a la edad, de acuerdo a el estado económico, a todos, e intentan hacer algo que sea para todos, pero sabemos que es algo complicado, puesto que todos están en diferentes circunstancias y no es posible estar bien. Entonces, una vez, en una clase anterior, usted comentó que establecer un currículum hace mucho que no se había cambiado, y pues ahora podemos entender por qué es que no se ha cambiado, Ujú. puesto que Ujú. es un trabajo muy largo y muy, por decirlo así, detallado y de demasiada investigación también, Ujú. porque tiene que implementar todas las nuevas, pues, estrategias que funcionen dentro de la escuela. Entonces, por ello, dentro de lo que estamos comentando, creo que lo más eh, acorde a lo que podríamos hacer nosotros como pedagogos sería pues tratar de que nosotros hiciéramos nuestra clase enfocado a un modelo más actual, y que intentáramos innovarlo, ya que pues esperar a que llegue algo nuevo, ¿no? Entonces, con lo que comentan mis compañeras, por ejemplo, ver de lo del profesor, o hice con su tesis del profesor excelente o experto, Ujú. pues en ese tema, pues sabemos, hay maestros que incluso ahorita en la pandemia yo tuve la oportunidad de platicar con una de mis maestras de tercero, Ujú. y que fue madrina de mi primo. Entonces, el punto es que estábamos platicando y me dice, no, pues es que no nos pudimos adaptar a la modalidad virtual, puesto que ni yo lograba aún comprender esa parte. Y Ujú. entonces digo, una persona que está al frente, que no puede comprender cómo van los nuevos avances, no va a ser capaz de poder explicarle a todos los papás y a los niños. Entonces, Claro. empieza porque nosotros nos capacitemos. Y entonces, pues entiendo, porque también de parte del gobierno no hay una capacitación para los maestros. Ujú. E incluso bueno, también tuve la oportunidad de estar en un laboratorio, y el químico también daba clases en todo el personal con la o así. Ujú. Y él decía, no, pues es que te obligan a que entres a plataforma, y ni siquiera me dan ni dinero económico para entrar en línea, tampoco me están dando capacitación, ni tampoco me dieron un curso de inducción, como tenía que usar la plataforma. Entonces veo que en ese sentido, Ujú. igual usted le comentó el video de pantazo que vimos anteriormente en el otro cuatrimestre, Ujú. hace dos creo, Ujú. y pues la crítica, tanto pedagógica y del modelo, es que incluso hay profesores que no están dispuestos a dar un poco más de lo que se puede pues tener que hacer en su labor. Ujú. Entonces, dentro de esto podemos observar que no todos los maestros son así, al contrario, hay otros que incluso lo hacen realmente de algo que tengan ellos un beneficio a cambio, sino que están orgullosos con el simple hecho de poder dar lo que es la educación, y poder compartir ese de enseñar a los otros. Entonces, pues sí, en conclusión sería que, pues ya recalcando que es
complicado cambiar como tal toda la estructura, no es posible porque lleva un proceso, pero sí es algo realmente complicado y que se llegue a hacer, pues quién sabe cuándo suceda. Entonces sería como tratar de nosotros como tal implementar estrategias para, para poder impartir una mejor clase. E incluso estaba viendo la otra vez un video de un profesor que compartía su experiencia enseñando y decía que una buena estrategia para que todo el grupo prestara atención es que desde los primeros 5 minutos los hagas partícipes de la actividad y del tema que tú les vas a dar. Entonces sería como esos pequeños detalles que hay, como puntos que aportan a favor para implementar una mejor, pues sí, una mejor clase, cuando ellos aprendan, pues sería como enriquecer nosotros y conocer de la actualidad y de los nuevos conocimientos e implementar esas materias aunque no vengan en el currículo, ¿no? De poder compartir las nociones, tanto la de alimentación, si no viene o ya se está tratando de dar educación socioemocional, tratar de resaltarla más, Ok. que los padres conozcan porque es importante. Y pues solamente sería como eso dentro de los contenidos de la organización. Ok. Ok, muchas gracias, Joana. Sí, algo interesante es precisamente que, bueno, dices buscar estas estrategias para que podamos precisamente, pues, eso lo que decías al final, ¿no? Obtener la atención de los alumnos y parte de las estrategias es ponerlos, hacerlos partícipes de la misma, ¿no? Y hacer este tipo de conversación, hacer este tipo de concientización, es decir, como tratar de incidir o de hacer esta intervención en la educación para que la educación pues no se vuelva tediosa, ¿no? No se vuelva aburrida, no se vuelva eh, pues como algo que no me va a dar nada en el futuro, sino más bien como esa posibilidad de alcanzar nuevas cosas o como les decía, si tenemos más información, pues eventualmente vamos a poder, eh, pues eso, tener la posibilidad de poder tomar mejores decisiones. Bueno, le vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar aquí. Nos vemos, ¿les parece el día miércoles, no? Creo que nos toca.